Alejandro Ángeles Escudero. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene 3 años de residencia en la especialidad de psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Tiene un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual en el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual de México y actualmente se encuentra estudiando la especialidad en adicciones. Bienvenido, doctor Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, y gracias a todos los que en este momento están viendo esta que será la primera de una serie de pláticas que estaremos dando como parte de la Clínica Creche, temas relevantes en el área de salud mental. Inicialmente esto comenzó como una iniciativa, petición de nuestros pacientes sobre el hacer talleres de temas que es no solamente relevantes, sino temas urgentes de salud mental que actualmente están a la orden del día. Creo que no es una exageración, no es un rumor, y no es una exageración el decir que a la par de la pandemia del COVID-19 hay otra auténtica pandemia de proporciones similares en el área de la salud mental. De tal manera que cada semana estaremos presentando una plática. Nos ayudará, por supuesto, sus comentarios, en los comentarios las dudas que tengan y además sugerencias de otros temas. Pero en este caso vamos a comenzar con el tema del duelo. Vamos a entrar vamos a comenzar por la definición. En la siguiente diapositiva. El DSM-5, que es la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, esta es la definición del DSM-5. Define el duelo como la respuesta emocional humana única, universal y dolorosa que se produce ante la pérdida de una cosa, persona o valor con el que previamente se había establecido un vínculo afectivo. El proceso de duelo es el proceso de adaptación que conlleva cualquier pérdida significativa y no es una enfermedad. Me parece que es una buena definición, sobre todo porque enfatiza que el duelo es un proceso normal que todos los seres humanos atravesamos ante una pérdida. Es un proceso normal ante la pérdida. Importante, no una enfermedad. Más adelante veremos que si bien es un proceso normal, el duelo también se puede complicar y convertirse en un duelo patológico, pero por lo pronto quedémonos con esta definición. Muy bien. Si el duelo es el proceso por el que pasamos ante una pérdida, hablemos de cuáles son algunas de las pérdidas más que comúnmente enfrentamos y que más nos impactan, que pueden provocar duelos más importantes. Por supuesto, comencemos por la pérdida de un ser querido. Puede ser un familiar, puede ser nuestro cónyuge o pareja, puede ser un amigo, cualquier persona significativa en nuestra vida. Y obviamente es en este punto en donde radica el que entre tantos temas importantes a tratar hayamos elegido comenzar con el duelo. Acabamos de cumplir ya un año desde que inició, si no la pandemia, por lo menos la contingencia, en marzo del año pasado. Y bueno, la pregunta aquí es cuántas personas a estas alturas podemos decir que hemos perdido por lo menos a un ser querido. Creo que desafortunadamente muy pocas. La realidad es que la gran mayoría de las personas ya han perdido a alguien. No solo eso, también sabemos de casos dramáticos en los cuales ciertas personas no han perdido a uno, sino a varios seres queridos. Y desafortunadamente sabemos que seguiremos en este riesgo en los siguientes meses, en el siguiente año. Otras pérdidas importantes son la ruptura de una relación sentimental y muy importante, la pérdida del trabajo. Para los objetivos de esta plática me limitaré a poner el acento en estas tres y en particular en la pérdida de un ser querido por obvias razones, pero estar elaborando esta charla cae en la cuenta de algo que creo yo es importante cuando pensamos en duelo y más en estos tiempos. Inmediatamente pensamos en la muerte de un ser querido. Sin embargo, en nuestra práctica clínica diaria hemos notado que otra de las consecuencias de la pandemia es que
muchas relaciones sentimentales han terminado en el curso de los 12 meses, perdón, que acaban de pasar, en los 12 meses que acaban de pasar. Con respecto a la pérdida de un trabajo, esta es una pérdida muy importante. Probablemente después de la muerte de un ser querido, la pérdida de nuestro trabajo es la que más nos afecta. Lo sentimos como una profunda pérdida, lo percibimos como un fracaso personal que merma nuestra autoestima y sobre todo nos genera una intensa ansiedad porque nos coloca en una posición de incertidumbre económica por un lado y por otra nos somete a la intensa presión de conseguir una nueva fuente de ingresos y conseguirla rápido. Precisamente un momento en el cual, como todos sabemos, es particularmente difícil conseguir un trabajo. Y así como hablábamos de las millones de personas que en México, en Latinoamérica, en el mundo entero han perdido a un ser querido, hay que recordar que cientos de miles de personas, quizás millones, también han perdido sus trabajos. De tal manera que aquí es donde podemos ver la magnitud y la relevancia de este tema, el duelo. Nos encontramos atravesando por un proceso de duelo por la pérdida de uno o varios seres queridos, que además hemos perdido en cuestión de 12 meses. Y al mismo tiempo que esto sucede, muchos también han pasado por la ruptura de una relación sentimental o la pérdida de su trabajo y su fuente de ingresos económicos. En pocas palabras, estamos lidiando con el duelo desde todos los frentes posibles. Nos hemos enfrentado a todas estas pérdidas en un año. Y son pérdidas que además se han sucedido una a otra sin darnos tiempo para reaccionar y adaptarnos. De ahí la importancia, la relevancia de este tema, de ahí el que hayamos elegido comenzar con este tema en particular. Muy bien. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de las fases del duelo. Aquí, como una nota a pie de página importante, esta descripción de las 5 fases del duelo fue elaborada por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en un libro, fue descrita en un libro que sigue siendo muy importante en el área de la tanatología hasta el día de hoy, un libro publicado en 1969 llamado La muerte y los moribundos. Y en este caso es la que utilizaremos porque es la descripción más frecuentemente usada. De acuerdo con esta descripción de Kubler-Ross, se atraviesan por estas 5 fases y se atraviesa de forma secuencial. Por la negación, seguida de la ira, la negociación, la cuarta fase, la depresión y finalmente la asimilación. A menudo se hacen críticas a esta clasificación. Se refieren, por ejemplo, a que simplifican demasiado, algo que es muy complejo o que no todas las personas son iguales y experimentan estas fases de la misma forma o en este orden. Y es cierto, esas críticas son válidas, el ser humano es muy complejo. Es cierto que no todas las personas pasan por estas 5 fases. Es cierto que en algunos casos se puede pasar por las 2 fases simultáneamente. En otras ocasiones una persona puede no pasar por alguna de las fases, comenzar por la ira, por ejemplo, y no pasar por la negación. Sin embargo, hay que recordar que esta descripción, al final de cuentas, es una herramienta para ayudarnos a abordar este tema que es muy complejo. No pretende, estamos hablando de comportamiento humano, entonces no pretende ser una ley inmutable. Y una vez haciendo esta aclaración, vamos a hablar un poco acerca de cada una de las fases. De acuerdo con las fases de Kubler-Ross, la primera fase, que veremos en la siguiente diapositiva, será la negación. Muy bien. La negación es una fase que se presenta muy frecuentemente ante una pérdida súbita y completamente inesperada, como ha sido típicamente la norma a lo largo de esta pandemia. Entonces es importante hablar de la negación. ¿Qué cabe esperar en una persona que está pasando por la fase de la negación? La persona se siente aturdida, conmocionada y confundida, de manera que en un inicio le es imposible asimilar el suceso. Físicamente, durante la negación, la persona puede sentir una sensación de irrealidad o desconexión con su entorno. Vemos a la persona desorganizada, distraída, hasta el punto de ser incapaz de realizar sus actividades cotidianas.
Y esto es algo que hemos observado muy frecuentemente. Hace rato comentaba que hay casos en los cuales no se pasa por la negación, pero en el contexto de la pandemia, en el contexto del fallecimiento de familiares por la pandemia, es muy frecuente que sí se pase por la negación. Después de la negación viene la ira. Puede manifestarse, se manifiesta como una respuesta emocional muy intensa, de manera de reclamos dirigidos a otros miembros de la familia, a quienes se puede culpar por lo ocurrido por el fallecimiento de la persona, o bien a los médicos, aunque también y de forma muy frecuente la persona puede enfocar esa ira hacia sí misma. Y esto de hecho es algo muy frecuente. ¿Qué podemos esperar de una persona que está pasando por la fase de la ira? Vemos irritabilidad e incluso vemos resentimiento. La persona pasando por la fase de la ira, por el hecho de estar pasando por un duelo, puede sentir resentimiento hacia aquellas personas que no han sufrido una pérdida, en la forma de pensar que son personas afortunadas, y aunque no caracteriza su forma de ser durante la fase del duelo, el sentir resentimiento hacia personas que no han sufrido una pérdida, algo que a menudo también les genera culpa. Pero bueno, recordemos que esto es un proceso normal, pero sí, el duelo es un proceso en el cual cabe esperar que tal vez una persona que no se caracterice por, en circunstancias normales, no sentiría este resentimiento hacia una persona que afortunadamente no ha sufrido una pérdida. En el duelo cabe verlo, y esto también genera mucha culpa en la persona. En la siguiente diapositiva, la tercera fase. La negociación la observamos con mayor frecuencia en otro tipo de pérdidas, pero en el contexto de un ser querido enfermo, que sabemos que se encuentra ante la perspectiva de una muerte inminente, o por lo menos ante una posible muerte, la persona, sobre todo las personas creyentes, pueden tratar de establecer un pacto con su ser superior y ofrecer algo a cambio de que su familiar sobreviva. A esto se refiere la parte de la negociación. Y es importante en este punto recordar que el duelo, en el contexto de la pandemia, por ejemplo, el duelo no inicia cuando nuestro ser querido fallece. En realidad, el duelo inicia desde el momento en que nuestro ser querido enferma. Es decir, no inicia ante la pérdida de su vida, inicia ante la pérdida de su salud. Y en el contexto de esta pandemia, otra cosa complicada ha sido el hecho de que en el momento en que un ser querido requiere hospitalización por las características de la enfermedad, desde ese momento se tiene que dar forzosamente una separación física y ya no podemos acompañarlo. Entonces es importante comentar esto. En el contexto de la pandemia, el duelo inicia con la pérdida de la salud de nuestro ser querido, no con la pérdida de su vida. En esa parte se complica el duelo, pero se agrava o se intensifica, pero es un duelo que ya había comenzado. La cuarta fase es la fase de la depresión. Esta suele presentarse de una forma casi invariable. Suele ser una fase larga y particularmente peligrosa, porque la persona siente una profunda tristeza, siente angustia, pero también cabe observar, o cabe esperar alteraciones del sueño, pérdida del apetito, ideas de culpa o incluso pensamientos de muerte. Esta fase es particularmente peligrosa porque a menudo los síntomas depresivos pueden llegar a ser lo suficientemente graves para ameritar que la persona busque ayuda profesional e inicie un tratamiento farmacológico o psicoterapia o ambos. Eso lo veremos un poco más en las últimas diapositivas. Finalmente, la quinta fase del duelo es la asimilación, también a veces se refiere como resignación. Esta última fase, bien, idealmente, es la culminación de un duelo sano, el momento en que asimilamos la pérdida que sufrimos, asimilamos, no olvidamos, recordemos, no es lo mismo asimilar que olvidar, y
poco a poco vamos retomando un ritmo normal en nuestra vida. Muy bien. La siguiente diapositiva. ¿Cómo afrontar el duelo? Hay varias, aquí hay muy importante comentar que si a menudo nos hacen críticas o por lo menos se menciona en la clasificación de Kubler-Ross de las 5 fases del duelo, que simplifica algo muy complejo. Al hablar de afrontar el duelo y de estrategias que podemos poner en práctica, aquí no hay una sola fórmula, hay una multitud de diferentes aproximaciones psicoterapéuticas. Y como es un tema muy vasto, preferí dejarlo, todo esto que vemos, que es el enfoque de Thomas Addick de un duelo activo, el ver no el duelo como un proceso pasivo, sino como un proceso activo. Esto es lo que veremos precisamente la próxima semana. Entonces, en las siguientes diapositivas lo que veremos básicamente es un preámbulo. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en la siguiente plática, la siguiente semana. Las siguientes diapositivas, todo esto lo vamos a desarrollar. Esto digamos que es un preámbulo de lo que nuestra próxima plática, por la próxima semana, estaremos enfocándonos. Muy bien. ¿Cuándo se debe buscar ayuda? Hablábamos que el duelo es un proceso normal. Idealmente es un proceso normal, sí, pero un duelo también se puede complicar. De tal manera que cuando cabe pensar que es necesario, que estamos pasando por un duelo patológico, que el malestar ya hace necesario que busquemos ayuda profesional. Esa es una serie de datos de alarma, focos rojos por llamarlos de cierta forma, que nos deben llevar a pensar que es necesario buscar ayuda profesional. Cada uno de estos puntos es una plática en sí misma y lo estaremos abordando en su debido momento, pero por lo menos podemos comentar intensos sentimientos de culpa. En estas pláticas posteriores veremos que los sentimientos de culpa son una característica de la depresión, por lo que es importante recordar que el hecho de que nos sintamos culpables por algo no significa que en realidad seamos culpables de ello. A menudo nos sentimos culpables porque estamos pasando por depresión y es un síntoma de la acción. Y en el contexto de esta pandemia esto ha sido frecuente. ¿Cuántos hemos escuchado que a alguien decir que se siente culpable por no haber actuado a tiempo, por no haber tomado las suficientes medidas, por haber esperado demasiado para llevar a su familia al médico? Recordemos nuevamente que esta es una situación extraordinaria que nos ha superado en todos sentidos y podemos sentirnos profundamente culpables por cosas que en realidad no han estado en nuestro control. Desesperación extrema, como el sentir que por mucho que se intente no podremos volver a retomar una vida normal. Para pensar en síntomas físicos, como puede ser una sensación de opresión en el pecho, algo que típicamente se asocia a ansiedad intensa, o pérdida sustancial de peso, o alteraciones en el sueño, algo que es muy común actualmente. Puede ser sueño durante el día, pero particularmente insomnio, es lo que estamos viendo en nuestros pacientes. Ira incontrolada, es decir, una irritabilidad exagerada de la que podemos estar conscientes, pero frecuentemente son las personas que nos rodean quienes lo notan. Y en la siguiente diapositiva, otros datos de alarma: disminución en la funcionalidad, es decir, una dificultad para realizar nuestras tareas, las tareas que nos demandan nuestro trabajo, o incluso tareas domésticas, o dificultad para poder mantener una buena relación con nuestra familia, con nuestras parejas, hijos, amigos, compañeros de trabajo. Algo muy, muy importante y que será tema de una plática por sí mismo, también lo amerita: abuso de sustancias.
Cuando hablamos de abuso de sustancias, podemos quizás pensar automáticamente en drogas ilegales, cocaína, metaminas, metanfetaminas como el cristal, heroína, ¿no? Si bien sí cabe pensar en que la realidad es que lo que vemos, lo que estamos viendo en nuestra práctica clínica, es que por mucho es el alcohol el que está causando más problemas, es el que está al que está recurriendo la gente con más frecuencia, obviamente porque es una sustancia legal, fácil acceso, socialmente aceptable, a diferencia de las drogas ilegales, de tal forma que esto es tema de una plática por sí mismo. Y finalmente pensamientos de muerte, lo cual generalmente ya nos habla con mucha probabilidad de la presencia de una depresión que sin duda debe ser ya atendida para ser valorada, para ver si amerita tratamiento farmacológico o psicoterapia o ambas. Recordemos que la farmacoterapia y la psicoterapia no se excluyen mutuamente. Hablando de la depresión, de hecho, el mejor enfoque, cuando es necesario una depresión, tratarla con medicamentos. Tratarla con los medicamentos porque son extremadamente efectivos, no son adictivos, no son peligrosos. Pero si se puede complementar con psicoterapia, de hecho, es el mejor abordaje. Muy bien, en la siguiente diapositiva. Esto sería, digamos, el tema del duelo. La próxima semana estaremos hablando de las estrategias para afrontar un duelo de una forma saludable, de una forma sana, de tal forma que minimicemos el riesgo de que se convierta en un duelo patológico, de que evolucione una depresión, de que nos lleve a un abuso de sustancias. Pero eso lo estaremos abordando en la siguiente semana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Fue un tema muy interesante. Y bueno, ya nos estaremos viendo la próxima semana para que continuemos con la siguiente parte de este tema tan importante, ¿no?, que estamos viviendo. Muchas gracias.